Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Praxis Ética. Hoy estaremos haciendo un acercamiento a un tema clave en la educación moderna, la coeducación desde el punto de vista de la equidad y la inclusión. A través de este episodio estaremos analizando cómo la coeducación, entendido como un modelo educativo en el que niños, niñas, adolescentes y jóvenes comparten el mismo espacio de aprendizaje, no solo promueve la igualdad de acceso, sino que tiene el potencial de transformar el sistema educativo y crear entornos inclusivos y equitativos para todos. En este recorrido, en este diálogo, en este compartir, me estará acompañando el educador William Román. Un saludo, William. Saludos, Juan. Muchísimas gracias por invitarme a este tema que es sumamente interesante y necesario que se discuta en términos de las diferencias de influencia, filosofía y metodología para mejorar los acercamientos educativos. William, antes de comenzar propiamente en el tema, sería bueno, ¿verdad?, que estableciéramos qué es la educación, porque estamos hablando de la educación y para esto pues tenemos que tener claro qué es, para qué, para quién y cómo se educa y cómo a través de la educación podemos ir transformando no solamente la manera de pensar, de actuar, sino la manera de cómo va nuestra sociedad, cómo transformar la sociedad también. Sí, sin lugar a duda, en el adiestramiento suyo hablamos acerca de la pertinencia, ¿verdad? La importancia de cómo modificamos el contenido para que sea pertinente y para que sea aplicable a la vida de cada uno de nosotros, y no solamente como individuos, sino como miembros de una comunidad y de una sociedad. Yo creo que eso es clave para entender la idea de la educación como un ente transformativo, pero también una manera de transmitir no solamente valores, sino que también maneras de resolver problemas. Correcto, sí. Yo en el adiestramiento, como bien mencionas, siempre comienzo estableciendo que la educación no es una mera transmisión de conocimiento. Tiene que ser una acción, como bien dices, transformadora, con un propósito, un proceso metodológico que conlleva planificación, que contiene una pertinencia y no, como comento de verdad de manera jocosa, no ponernos a mirar a la casa del vecino y traer estrategias, tal vez sin pensar, tal vez sin estar debidamente organizadas, las cuales no den pertinencia. Entonces hablamos muchas veces de la innovación educativa, pero es que no innovamos porque no evaluamos correctamente. Y a esto quisiera hacer referencia, ¿verdad?, a un artículo de la UNESCO en el 2022, donde definía la educación como eso que conecta a los individuos entre sí y con el mundo que los rodea, que es ese aspecto, ¿no?, de la pertinencia. Y en ese aspecto es que nos encontramos que los sistemas educativos han tenido que ir evolucionando. Si hacemos o miramos en una mirada retrospectiva y nos remontamos tan lejos como a los griegos, veíamos en aquel momento que prácticamente se ve bien marcado, ¿no?, hasta la Edad Media, que había unos sistemas educativos elitistas completamente, que no eran inclusivos, donde la mujer era completamente excluida del proceso. Exacto. Donde simplemente hasta edad 6, 7 años tal vez participaba de una educación, digamos, elemental, algo sencillo, donde se inculcaban unos valores elementales como parte de ese desarrollo integral que se promovía en ese momento y ese concepto de ciudadanía responsable, pero luego la nena tiene que estar con mami para que sea una buena ama de casa. Exacto. Tareas domésticas y pues, obviamente ahí es donde vemos la conexión directa entre la educación y cómo pensamos acerca de la educación. ¿Cuál es la función? Como bien mencionaste ahorita, ¿para quién, por qué y para qué la educación? O sea que no podemos simplemente tomarlo como por sentado. Es necesario analizar el impacto de todas de esos aspectos filosóficos
en la educación y de la pedagogía y la andragogía también. Bueno, pues Juan, ¿qué entendemos por coeducación? Mira, para muchos esta terminología puede ser algo nuevo, pero la realidad es que este concepto de coeducación lleva estableciéndose hace muchos años. Yo no sé si muchos recuerdan que antes, hace unos añitos atrás, yo creo que a principios de los 70 más bien ya comenzó, sobre todo en el sistema privado, ¿no? de educación privada, existían lo que eran colegios propiamente de varones o propiamente de chicas. Y eso era bien normal encontrarse solamente dentro del sistema público, ¿verdad? Pues era que se abría ese sistema coeducativo donde tanto niños y niñas, sin distinción de género, pues compartían los mismos espacios y los recursos educativos. Esa es la coeducación. Y hemos visto que esa integración, cuando no se sobrecarga, ¿verdad? Esa distinción de género y se le da el lugar a cada cual, no se cierran las oportunidades. Ujú. No se cierran las oportunidades. Y este debate lo hemos visto, pero ha costado Sí. a través de la historia ir eliminando, ¿verdad? Esas barreras. Y hasta se podría decir que regresa a la intención original de los griegos, que era el desarrollo Correcto. integral del ciudadano y de la ciudadana. Y de la Claro, ciudadana. ellos no necesariamente incluían a la mitad de la población, pero es la misma finalidad, pero simplemente incluir a las mujeres en ese proceso de aprendizaje, de cooperación, de, ¿verdad? De enmarcar cuáles son los valores y cuáles son los roles que uno debe ocupar dentro de una sociedad. Como mencionábamos ahorita, y traemos otra vez, ¿verdad? El habernos remontado históricamente tan lejano como a los griegos, pero es que esta batalla, vamos a llamarla así, se estuvo dando durante siglos. Ujú, No ujú. es hasta principios del siglo XX, con todas otras tantas luchas, donde muy Cambios valientemente, cambios económicos. económicos, guerras, Ujú. que la primera, la Segunda Guerra Mundial, todas las otras, ¿verdad? Pero como poco a poco, por ese hacerse sentir, por ese romper con los estereotipos, Ujú. romper con ese discrimen, digámoslo, ¿verdad? Sí, Con, sí. con esos aspectos de discrimen, hasta cierto punto, diría yo, hasta una no valorización del rol de la mujer, de las chicas, ¿verdad? Y esto hasta culturalmente nos hemos visto influenciados y Así hemos es. otorgado clases, profesiones Exacto. y Que son sesgos que nosotros desarrollamos muchas ocasiones de manera inconsciente, ¿no? ¿Sabes? Se replican a través de las generaciones y vamos a decir, usualmente aquellas tareas que tengan que ver con el cuidado, aquellas tareas que tengan que ver con un aspecto más emocional o psicoemocional, siempre se le determina como el rol predilecto para las mujeres. Y entonces todo lo que sea físico, pues es más dirigido hacia los hombres. Pero en realidad, pues, eso limita, más que, ¿verdad? Para problematizar entonces, limita eh, las posibilidades de los individuos. No, y si viramos la moneda y vemos la otra cara, acuérdate que los nenes no lloran. Claro, O claro. sea, es esa manera, ¿verdad? Cómo nos fueron inculturizando y creando unos sesgos, como muy bien resaltas, donde tanto de una u de otra forma estamos predestinando, estamos diciendo es que tú no puedes conducirte de esta forma. Ujú. Mira, yo recuerdo cuando me viene ahora a la mente, cuando pequeño yo jugaba béisbol y yo vestía a mi hermana de catcher para yo practicar. Y decía, ahora yo me río y nos reímos de eso y tenemos fotos, pero decía, oye, es algo, ¿verdad? Porque eso es lo que tú puedes hacer. O sea, yo voy a practicar, no es que tú vas a jugar conmigo, es que yo voy a practicar Ajá. y tú estás ahí. Dito, y la pobre muchacha terminaba toda magullada con muchos golpes, muchos cantazos. Pero es como inconscientemente nos van formando y Claro. nos van educando
hasta que uno tiene que abrir, ¿verdad?, los ojos, darse cuenta de que ese camino no es el correcto. Y gracias a las luchas por los derechos civiles, sobre todo, ¿verdad?, a mitad del siglo XX, ¿cómo se comenzaron a derribar esas barreras? Entonces comenzaron a surgir unas personalidades, una Gabriela Mistral, por ejemplo, en Chile. Que también tiene una conexión con Puerto Rico, ¿verdad? Además de ser poeta, también educadora. Y cómo hay ella misma decía, ese amor por Puerto Rico que inevitablemente influye sobre la cultura y filosofía de educación en Puerto Rico. Sí, y bueno, Gabriela Mistral, ¿no?, fue el premio Nobel de literatura en el 1945 y fue una defensora del acceso a la educación de parte de las niñas, sobre todo, ¿verdad?, pues en Chile y en la región. Y así como ella, otras tantas a nivel de la historia, ¿verdad? Otras personalidades que fueron sembrando y en su momento fueron criticadas, fueron marginadas, fueron señaladas. Y hoy en día tal vez tenemos otros tipos de historias. Aquí en Puerto Rico tuvimos, por ejemplo, un Hostos, que dentro de su efusividad, dentro de su ser visionario en cuanto a la educación, a la política, defendió el papel de la mujer. Tenemos también un maestro Rafael Cordero en el 1800, como sin tener unas metodologías muy rebuscadas, con mucha tecnología y demás, pero como él hizo de sus espacios educativos espacios para que todos fuesen tratados de manera igualitaria, ¿no? Todos fueran de manera Y igual. batallar de su manera al concepto de la desigualdad social. Clases sociales, al igual que en muchos casos, ¿verdad?, roles sociales. Entonces, ahí, ¿verdad?, tenemos que establecer que la coeducación no solamente se trata de permitir, no se trata solamente de educar a ambos géneros y que compartan el aula, ¿no?, que compartan el salón. No, sino de garantizar una igualdad de oportunidades. O de equidad, ¿verdad? O de equidad. Entonces, ahí quisiera, William, si puedes acercarnos a lo que es la equidad versus igualdad, porque yo entiendo que hay una confusión en esta terminología y yo creo que esto es clave. Sí, Esto es clave para poder entender la importancia de lo que es la metodología, ¿verdad? Donde son los procesos educativos para poder entender esto. Claramente ese concepto de la igualdad, ¿verdad?, ha sido discutido por muchísimos pensadores a través de la historia y sabemos que muchos pensadores también tenían ideas bien distintas de lo que significa la igualdad. Pero si nosotros lo hablamos, ¿verdad?, en una conversación bastante común, sabemos que no todos somos iguales. No todos tenemos las mismas destrezas, no todos analizamos las mismas situaciones de la misma manera, no todos tenemos los mismos talentos. Así que en ese aspecto yo creo que sería, ¿verdad?, justo decir que no existe una igualdad en ese sentido. Por eso es que hablamos de la equidad, de que todo el mundo tenga acceso a llegar a ese potencial, ¿verdad? A que esa identidad, esa versión, vamos a decir, que se pueda trascender, llegue a ese punto, ¿verdad? Crear unas estructuras, unas instituciones y un ambiente en donde el individuo pueda desarrollarse, pueda ser un ciudadano, ofrecer lo mejor de sí para su sociedad. Fíjate, un aspecto muy importante, y es lo que acabas de decir, es que muchas veces pensamos queremos desapartar la importancia en la educación de ese desarrollo integral, de esa capacidad de poder crear valores como la empatía, valores como la capacidad de poder entender, no solamente de manera simpática, es de tú saberte poner en el lugar del otro y poder entender y que él tiene la misma oportunidad que tengo yo, que tiene el otro. Y añadiría que algunas veces se utiliza todavía el término de tolerancia
comparado con el término empatía. Y no. Que no, exacto. No, no hay nada malo con el aspecto de tolerancia, pero yo creo que empatía tiene un sabor particular. Es que la tolerancia es como que no me queda más remedio. Exacto. Y estamos claros de que pues vamos a tener diferencias, como, ¿verdad? No somos todos iguales, pero el respeto, ¿verdad? El garantizar que por lo menos las personas tengan el mismo acceso, las mismas oportunidades de participar, de defender sus posiciones, de definirse como individuo siempre y cuando, ¿verdad? Sea en pro de la sociedad, siempre y cuando sea en beneficio de su comunidad. Y el respeto. Pienso que el respeto es la clave. Tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con el proceder, con el actuar, pero lo que es la persona no debe estar en cuestionamiento. Ujú, ujú. Porque de la misma manera abres la puerta a que tú seas cuestionado. Entonces nos hemos formado con una mentalidad de juez, de que yo Ujú. tengo la autoridad para poder juzgar, evaluar, señalar, pero a mí no me puede señalar. Sí, sí. Requiere también una humildad de que todos estemos claros de que nadie es perfecto y pues hay que vivir y dejar vivir. Sí, y lo vemos, y en esta sociedad muchas veces se hace bien complicado, Claro. se hace muy complicado, y eso eh, lo podemos atar, ¿verdad? Lo podemos relacionar a otro término, que es la inclusión, Ujú, ¿verdad? Donde se trata de que todos puedan participar activamente, ujú. pero con estos prejuicios, con estos sesgos que vamos creando, muchas veces cerramos las puertas hasta inconscientemente, que es lo que venimos dialogando, para que se pueda participar activamente. Y en el campo, ¿verdad?, o relacionado a la educación, se trata de que todos los estudiantes puedan participar activamente. No de que esta actividad es exclusivamente para los chicos. O sea, en la educación no funciona eso de los nenes con los nenes y las nenas con las Ujú, nenas. ujú. Porque también esa era la manera hasta que nos llevaban a jugar al patio. Eso es así. Y que tampoco, o sea, sabemos la importancia que tiene estos conceptos de género, pero también llevarlo al tema de la funcionalidad, ¿verdad? La diversidad funcional. Aquellas personas que por alguna situación de condición física, condición, y cómo algunas veces nosotros debemos, ¿verdad? En ese mismo concepto de empatía, ponernos en su posición, pues, qué accesos necesitan para facilitarle ¿verdad? Esa participación activa. Sí, las barreras físicas, y eso está relacionado, ¿verdad? Muchas veces a la falta de estructura, Ujú, a ujú. las faltas de estructura, pues obviamente físicas, ¿verdad? A veces el problema se resuelve con una rampa que te dé el acceso. Claro, ahora pues hemos tenido el acercamiento a través de la educación a distancia, pero todo eso no resuelve. Ahora hay Ujú. otros tipos de aplicativos tecnológicos que hacen más viable, ¿verdad? Más accesible el poder educarse. Pero, ¿y qué hacemos con el que no es tecnológico y quiere estar Claro, presente? que no se puede reducir solamente a la herramienta tecnológica, que sin lugar a duda es un Y beneficio añade valor. si se utiliza, ¿verdad? De una manera efectiva, pero no puede ser solamente una solución de infraestructura y que el personal no esté adiestrado en cómo trabajar esas diversidades funcionales, esas diversidades de, ¿verdad? Situaciones psicológicas, de roles de género, desigualdad social. O sea, eso es bien clave en este concepto de la inclusión. William, y un aspecto importante en esta línea, y qué bueno que lo traes, es la eliminación de barreras psicológicas. Porque muchas veces, y volvemos un poquito atrás, creemos que siendo empático es minimizando la situación. Claro. Y lo que tal vez tratando de solucionar, herimos la sensibilidad de las personas. Porque a veces creemos que el tener alguna dificultad, ¿no?, que te impide llevar un proceso,
con la pena lo resolvemos y no es así. Ujú, No es así. ujú. Estamos hablando de un derecho universal, de un derecho fundamental a tú educarte, a tú adquirir la educación y tú, a través de esos recursos que recibes, poder transformar, Y, poder aportar. y que son derechos reconocidos por no solamente gobiernos, sino que también entidades internacionales Siempre. como la UNESCO, como las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, que están tratando de poner en escrito, ¿verdad? Fundamentar una visión más humanista, sin lugar a dudas, en la cual se consideran las procedencias, la diversidad cultural, la diversidad en género y cómo eso se puede utilizar para beneficio nuevamente de la De sociedad. la sociedad. Romper, ¿verdad? Con ese cascarón y no mirarnos hacia nosotros mismos, sino, Ujú. ¿verdad? Hacia afuera, cómo yo puedo contribuir. Fíjate, William, la conversación está buenísima. Sí, Podemos sí, seguir aquí filosofando y sí. podemos seguir sacando tela, ¿verdad? De dónde cortar. Pero para ir, ¿verdad? Concretizando en favor de todos los que nos están escuchando, ¿cómo podemos asegurar que todos los estudiantes participen activamente en áreas, pues vamos a ponerlo así, en áreas que históricamente han sido dominadas por un solo género? Sí, sí. Yo creo que ahí es sumamente importante la revisión de currículos. Eso es Eh, importantísimo. y no simplemente para, vamos a decir, como que por encimita, Para como dicen, cumplir, para para el cumplir, cumplimiento. exacto, sino que algo tan simple. Yo voy a tomar el ejemplo histórico de Marie Curie. O sea, una de las figuras más importantes en las ciencias, en la química y en los descubrimientos del siglo XX. Eh, y por muchísimo tiempo usted veía en los libros de texto, y en algunos todavía existe, Los que Curie. se habla de los Curie, ¿verdad? Que sin lugar a duda su esposo Pierre contribuyó, pero ahí, disculpen, la dura fue Mari. Ella fue la que pasó tiempo con sus investigaciones, sus anotaciones fueron las que se han utilizado como la base de todo este desarrollo del análisis de energía nuclear y radiación. Así que algo tan simple como que cuando se redacta ese libro de texto, se le dé la importancia y se le dé la La pertinencia pertinencia, claro que a la sí. figura y respecto de que sea un hombre o una mujer o de un país o de otro, ¿sabes? Que esta es la persona que fue responsable o que contribuyó de una manera significativa a este descubrimiento, a este desarrollo. Y esa es la verdadera coeducación. Hay que darle honor a quien honor merece, Exacto. independientemente de su género. Pero hemos visto que históricamente quienes han visto afectadas han sido las mujeres. Sí, sí. Hace poco, hace unos años ya, salió el libro y la película Hidden Figures, que incluye, ¿verdad?, estas figuras, mujeres negras que llegaron a contribuir en todos los desarrollos de NASA, ¿verdad? Como Katherine Johnson, ¿verdad? Y entonces, cómo ahí existían unas barreras no solamente de género, sino raciales. Hasta el mismo título te lo está diciendo, figuras ocultas, ¿verdad? Que estaban trabajando día y noche y no se les dio el crédito hasta muchísimo después. Fíjate, y hemos visto o hemos ahora, ¿verdad?, hecho el acercamiento desde la tecnología, desde la ciencia, pero en el deporte, Ujú. que decimos que el deporte une, que el deporte, ¿verdad? Pues eso que muchas veces nos entretiene, ¿verdad? Aunque crea pasiones entre los que Sí, somos fanáticos en sí, sí. distintos deportes. Podemos irnos en lo tribal, pero también No, en lo ayuda. personal. Sí, yo cuando mi equipo de béisbol, para no hacerle aquí la promoción, Sí. pierde una herida Ah, no, profunda, claro, sí, claro, sí. y aguantar, ¿verdad? Después la presión de De los amigos de los uno. amigos de uno, que en ese momento, ¿verdad? Le ponen pique a la situación, pues ya. Pero sí, vamos a volver acá a los deportes. Bueno, mira, luego de la Segunda Guerra Mundial, se ausencia de que muchos
de los varones, ¿verdad? Ya se habían ido, tuvieron que servir, entre ellos, pues obviamente, pues peloteros, se tuvieron Sí, que servir, y demás atletas, se tuvieron que ir. Pues allá en Chicago se ocurrió a una persona decir, pues vamos a hacer una liga de béisbol profesional femenina. Ujú, ujú. Pero no era con la intención de que compitieran. Sí, no era con esta idea de la inclusión. De la inclusión, era de entretenimiento. Era porque Exacto. aquí Mientras tanto, pues confórmense con esto. Entonces, ajá, gracias a la ejecutoria de ellas, porque muchas de ellas sí realmente, mira, sobresalieron y demostraron excelentes la calidad. Fueron atletas. excelentes atletas. Pero en un momento fueron utilizadas y vistas como un mero entretenimiento, no por su valor como atleta o sus capacidades deportivas, Ujú. sino meramente como un objeto. Entonces, qué triste, estamos hablando que esto fue en los 40, los 50, hace unos añitos atrás, Sí, sí. que tampoco es que suene, ¿verdad? Que fue en el, en el 800. Pues, Sí, sí. No, y a pesar de que eso ya pues, tiene su tiempo, ha pasado bastante, todavía algunas veces nosotros tenemos que pelear con nuestros propios sesgos de cómo como que se le pone asterisco al deporte femenil, ¿verdad? Pero es que si en comparación con, y pues el propósito de la coeducación y todas estas ideas de diversidad e inclusión es para darle crédito a lo que crédito merece. a lo que crédito merece, entonces vemos la disparidad en salarios, en Sí. promociones, en que es que ese deporte es para varones, no sé por qué. Bueno, lo vimos tan reciente como en las Olimpiadas, Claro, claro. con la boxeadora que fue cuestionada su ejecutoria. Ujú, Fue ujú, cuestionada su ejecutoria, pues, simplemente, ¿verdad? Pues por ser mujer. ujú, ujú. Y eso, pues, limita también o crea la necesidad, no que limite, sino que crea la necesidad que podamos fomentar la confianza en las mujeres para que puedan seguir liderando, pero eso se comienza desde la escuela. Es Claro, más, diría yo que desde el hogar. desde el hogar, exacto. Eso comienza desde el hogar, porque Y se tampoco podemos... refuerza Y se refuerza en en la la escuela. escuela. Claro. Entonces, ¿eso a qué lleva? Pues eso lleva a que se puedan crear espacios que sean inclusivos y seguros. Y esa palabra yo creo que es necesario, ¿verdad? Subrayarla. Ese sentido de seguridad, de que las personas se sientan confiadas en su habilidad de expresarse, nuevamente, siempre considerando de que eso no afecte negativamente a sus compañeros y compañeras. Claro, y que nadie me va a menospreciar, nadie me va a minimizar y sobre todo nadie me va a agredir porque hemos visto y Exacto. lo vemos continuamente en nuestra sociedad, lamentablemente, el que se toma la violencia. El Ujú. que se toma la violencia. Entonces ahí esto debería ser un llamado a que las políticas educativas garanticen, ¿verdad? El que las niñas, el que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los niños y romper con esos estereotipos, con esos sesgos de que son ingenieros, no son ingenieras, y la Ujú. realidad es que no es así. Sí, hay que crear los fundamentos o desarrollar esos fundamentos para que a ti te interesa la aritmética, te interesa las matemáticas y, ¿verdad? Nuevamente, no importa cuál es tu género, cuál es tu origen, pues entonces estudia eso, ¿verdad? Busca los recursos y que se le haga fácil esos recursos. Claro, no poner el pie y Ujú, no seguir poniendo trabas y seguir trayendo ideas del pasado que ya están comprobadas que no contribuyen en nada. ujú, ujú, Que no contribuyen en nada. Entonces hablamos muchas veces de la innovación en la educación, hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de nuevas metodologías, pero no vamos a la base, ujú. que es el reconocer a la persona humana, ¿no? A la persona que tienes de frente, que tiene una dignidad, Ujú. Sobre todo sobre ese todo, aspecto de la dignidad humana. y que tiene una libertad. Entonces, cuando tú logras compaginar y establecer un respeto,
reconociendo la dignidad y la libertad de esa persona en su capacidad de poder desarrollarse, de poder escoger su vida, lo que quiera hacer, pues, ¿qué le resta a uno? Apoyar. Sí, sí. Y creo que otro de los intentos, ¿verdad? De las maneras de fomentar ese tipo de respeto e inclusión es la promoción de colaboración mixta, ¿verdad? Esa Claro. idea de instar a los jóvenes a que conozcan personas que vienen de otros lugares, que tienen otras ideas, que tienen otras filosofías y que por eso es tan importante, yo siempre considero la idea de la universidad, de que usted conozca personas que no son como usted, que no se criaron como usted, hablar, es más, hasta debatir con esas personas, porque eso ayuda a uno definirse y estar claro acerca de sus principios y sus morales. Yo siempre he sido creyente de las experiencias educativas no se deban, o sea, me refiero a los internados y este tipo de viaje estudiantil, yo creo que debería de enfatizarse ya desde los grados de escuela superior, Ujú, ujú. donde ya los estudiantes se comiencen a insertar, ya sea pues tomando cursos universitarios que además de la ventaja, ¿verdad? O que ganan la ventaja de poder adelantar cursos, pero que los exponga a otro tipo de escenarios donde puedan familiarizarse, conocer otro tipo de experiencia, Sí. otro tipo de pensamiento, donde tal vez a través de la educación a distancia, a través de las tecnologías, se puedan exponer a otros escenarios, ¿verdad? Porque también hablando sobre la equidad, ¿verdad? También hay que reconocer que muchas veces la economía es un factor que no ayuda, pero Claro. entonces utilizamos la tecnología para acortar distancia. Ujú. Entonces, este tipo de escenarios, de nuevas experiencias y ver la educación como una experiencia, no simplemente como una metodología, algo rígido que no tiene esa Es flexibilidad, es dinámico. dinámico, esto Sí. tiene que cambiar, ¿verdad? Va cambiando. Entonces, yo creo que eso va exponiendo a que la persona adquiera una madurez cultural, una madurez pues, educativa, ¿no? Donde te hace comprender otros tipos de escenarios y eso siempre es beneficioso para el crecimiento de la persona, de entender que nosotros no somos el centro, que hay más vida allá. Ujú. Y eso, ¿verdad? Como bien mencionaste ahorita, entendiendo que la educación es un derecho humano, William, eso es fundamental, que esto no lo podemos limitar a opiniones. Nosotros aquí podemos seguir filosofando, Sí, podemos sí. establecer una Qué línea, pero chévere, qué pero chévere, ¿no? Esto está buenísima la conversación y yo creo que hoy hemos aportado al conocimiento y a las ujú. experiencias de todos aquellos que nos escuchan hoy, pero la realidad es que la educación es un derecho humano. Sí, sí, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, o sea, ya existen postulados de los cuales se puede partir para implementarse en la práctica, ¿verdad? No solamente tener como objetivo, sino llevarlo al día a día, a las decisiones de un momento a otro que faciliten ese proceso de coeducación y cómo eso puede repercutir en una sociedad más diversa, en una sociedad más inclusiva y más empática nuevamente, solidaria. ¿Ok? Así que pues definitivamente está conectado con esos principios de los derechos humanos, de eso que nos permite desarrollarnos como seres humanos. William, para ir cerrando, ¿verdad? Concretizando, hemos estado discutiendo sobre en general, ¿verdad? ¿Qué es la coeducación? Esos sesgos que nos han llevado a considerar de qué manera ir innovando a través de esta metodología y que todavía podemos reconocer que nos quedan unos desafíos que no Claro. son imposibles. Todo está, y volvemos, ¿verdad? Al principio, de para qué, de para quién y el por qué se educa. No podemos pensar que en la educación se parte de cero. Siempre ha Ujú. habido un camino, ¿verdad? Recorrido
anteriormente, del cual sirve de punto de partida, y en la medida y forma en que vayamos eliminando esos desafíos, los vayamos innovando, los vayamos sobreponiendo, entonces pues vamos innovando realmente. Y todavía nos quedan varios retos que no pierdo la fe, la esperanza de que la Claro. podamos ir venciendo, ¿verdad? O por lo menos podamos seguir creando la conciencia de la Sí, sí. importancia. Y siempre tiene que comenzar con, primero, ¿verdad? Explicar cuáles son esos desafíos para Sí. poder atenderlos. Tenemos que tener esa habilidad de reconocer lo que existe para poder cambiarlo. Y que a veces, ¿verdad? Como por ejemplo lo que es los estereotipos de género, Ujú. la violencia de género Sí, y, ¿verdad?, las desigualdades económicas y sociales. Y hay veces que nos hacemos parte de esta problemática hasta con bromitas que entendemos que no son sí, sí. ofensivas, pero están ahí, Sí, están sí. ahí. Es bien importante estar claro acerca de los contextos. Sabemos que, ¿verdad? Las cosas que nosotros decimos y hacemos tienen impacto sobre los demás. Y por eso, y nosotros que estamos en el servicio público, estamos bastante claros de que una de nuestras responsabilidades principales es, ¿verdad? Ser no solamente cortés, sino, ¿verdad? Consecuente con nuestras acciones y estar consciente de que lo que yo estoy diciendo, haciendo, promoviendo en esa interacción de momento a momento está representando las instituciones, está representando los valores de esas instituciones. Así que pues, ¿verdad? Es cuesta arriba algunas veces, pero es necesario que dentro del servicio público, dentro del concepto de la educación, siempre estemos claros de hay que buscar maneras de entendernos y comunicarnos de una manera efectiva y completa. Ahí es donde está la clave, de entenderlo de una forma completa y no normalizarlo, porque muchas veces se normaliza ese comportamiento que está mal. Se normaliza el que yo, pues es que siempre ha sido así. Sí. O Sí, eso era solamente un chiste. eso era un chiste, yo no sé por qué tú te molestas. Sí. No sé por qué tú te molestas. Que hoy no te levantaste por el lado Ah, derecho de la cama. O sea, y eso, ¿verdad? Pues va creando estos sesgos y muchas veces permanecen por la falta de inacción ujú, y ujú. por la falta de una verdadera comprensión de que, como bien dijiste ahorita, de la forma en que actuamos, la forma en que nos comportamos, herimos. Ujú. Y en vez de unir, pues desunimos. Y eso es Exacto. bien importante, pero no todo está perdido. No, no, También hay claro que sus sí. luces dentro de todo esto, ¿verdad? Y la ecoeducación también nos ofrece unos espacios o un enfoque de equidad, de inclusión que son claros y donde se promueven unos valores y que nosotros como servidores públicos tenemos que tener siempre presentes esos valores de empatía, que ahorita la discutíamos, de cooperación. Y algo bien importante que nos atañe a todos desde las distintas posiciones que ocupamos es la resolución de conflictos. Claro, claro. Que es una manera de nosotros buscar alternativas a soluciones a los problemas de día a día, ¿verdad? Y todo se puede hacer a través del diálogo, a través del entendimiento y la comunicación nuevamente efectiva y completa. ¿No? Y el respeto, como Sí, hablábamos ahorita, que esa es la base, ¿verdad? Y la tolerancia bien entendida, no la tolerancia de que es lo que me que es bendito, pues esto es lo que me queda. No, no, como que eliminar más el ay bendito y poner más acción en cuanto al respeto. sí, Porque muchas veces, aunque se suene un poco trillado, pero el ay bendito nos mata. El ay sí, sí, bendito nos sí. mata. También tenemos, ¿verdad? Pues que tomar acción y Y que enfrentar. comience con uno mismo, ¿verdad? Que uno también tome la oportunidad de evaluarse, autoevaluarse. Y espérate, yo estoy diciendo ¿qué peso lleva mis palabras y mis acciones? Si me lo dijeran a mí. Exacto. Y pues, nuevamente, requiere un nivel de humildad para poder hacer ese análisis. Y pues obviamente cuando se comienza con uno mismo, después es de manera
O sea, puede trascender al resto de tu comunidad, al resto de tu área de trabajo, ¿verdad? Y obviamente, eventualmente a la sociedad en general. William, para ir finalizando, ¿verdad? Y a manera de resumen, podemos establecer que la coeducación, entendida como un derecho humano y una herramienta para promover la equidad e inclusión, es clave para la transformación en la educación y en la sociedad. Y aunque existen desafíos, como hemos estado dialogando, los beneficios de crear entornos educativos inclusivos, equitativos y respetuosos para todos los estudiantes son incuestionables. Sí, sí. Que no se limita a garantizar solamente el acceso, sino que también se luche para eliminar cualquier barrera a ese acceso. Ahí está la clave. Entonces, para eso necesitamos que las políticas educativas, las reformas educativas, vayan más allá. O sea, den un paso adelante. ¿Hacia dónde? Hacia esa búsqueda en la de la igualdad de acceso, que se puedan centrar en crear espacios donde todos y todas, sin importar su género, su condición, su etnia, su clase social, pues puedan crecer, aprender y sobre todo alcanzar su máximo potencial. Excelente. Ahí yo creo que estamos y hacia eso vamos. Así que, William, gracias por acompañarnos Gracias, Juan. en este episodio y esperemos que sean muchos más, que estemos por aquí tratando de aportar y, ¿verdad? Y llevando un poquito más de todo esto hacia todos aquellos que nos escuchan. Excelente, pues muchas gracias, Juan.